Buen día, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo le hablaremos un poco sobre algunos gobiernos del Perú y la presión ejercida por los medios de comunicación. ¿Se imaginan despertar un día y descubrir que los principales periódicos, la radio y la televisión ya no eran independientes, sino que estaba bajo el control del Estado? Eso fue lo que pasó durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. El 3 de octubre de 1968, Velasco tomó el poder mediante un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Su objetivo era transformar el país con reformas importantes como la reforma agraria y la nacionalización de empresas para reducir las desigualdades sociales y darle un mayor protagonismo al Estado. Pero uno de los cambios más polémicos ocurrió en los medios de comunicación en 1974. El gobierno expropió los principales periódicos del país y pasó a controlar gran parte de la información que recibían los ciudadanos. Además, la radio y la televisión difundían principalmente las políticas y mensajes oficiales del régimen. Estos géneros Esto generó un gran debate. Por un lado, el gobierno sostenía que los medios debían representar los intereses del pueblo. Por otro, periodistas y diversos sectores de la sociedad denunciaban que estaba limitando la libertad de prensa y reduciendo los espacios para las opiniones críticas. En conclusión, este periodo marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación en el Perú, porque demostró cómo el control de la información puede influir en la opinión pública y en la forma en que una sociedad entienda lo que ocurre en su país. Hoy día hablaré sobre los redivideos, uno de los mayores escándalos en nuestro país en la historia. Esto surgió en el año 2000 en la presidencia de Alberto Fujimori y tuvo como protagonista a Vladimiro Montesinos. Los redivideos eran videos realizados en su oficina por Vladimiro Montesinos. En esto se observaba cómo él entregaba dinero a congresistas y otros políticos para favorecer al gobierno de ese entonces. El primer video difundido se veía cómo Vladimiro sobornaba al congresista Alberto Cauri, lo que marcó en el país una fuerte crisis política. Los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental en este caso, ya que la difusión de las imágenes permitió que todo el país entero, millones de peruanos, vieran con sus ojos la realidad de nuestro país en corrupción. A partir de ese momento, la televisión, la prensa escrita, la radio, realizaron una cobertura constante, día a día, investigando nuevos casos, entrevistando a políticos, a periodistas, a fiscales, a analistas y indagando si habían más casos como este. En conclusión, los videos demostraron el poder del periodismo peruano en ese entonces y de los medios de comunicación para revelar hechos que no estaban a simple vista y promover la transparencia y fortalecer el control ciudadano. Continuando con la presentación, voy a explicar sobre el caso de Saray Toledo. Ocurrió durante el gobierno de Alejandro Toledo en el 2002. Saray Toledo fue una joven residente de Bélgica. Afirmó ser hija del entonces presidente Alejandro Toledo. Esto despertó un gran interés en los medios de comunicación, ya que en ese entonces él era la máxima autoridad del país. Esto hizo que la ciudadanía pudiera ver el caso más de cerca y ejerciera una presión sobre Alejandro Toledo para que pudiera explicar qué era lo que estaba pasando. Cabe recalcar que los medios de comunicación no podían obligar legalmente a Toledo a que reconociera a Saray, pero sí ejercieron una gran presión social y política al mantener el caso en la agenda pública. Por esta constancia, finalmente la prueba de ADN resultó ser positiva
y Alejandro Toledo tuvo que reconocer a su hija Saraí públicamente. Ahora explicaré sobre el caso de Petroaudios, ocurrido en el 2008, en el segundo gobierno de Alan García. En este caso, el programa Cuarto Poder reveló audios donde se escuchaba a funcionarios y a empresarios hablando de presuntos favores y negociaciones irregulares para beneficiar a una empresa petrolera. Esto generó sospechas de corrupción dentro del gobierno. A partir de esta revelación, medios como El Comercio, La República y Perú 21 siguieron investigando el caso. Así lograron publicar nuevos audios, documentos y declaraciones. Gracias a esta cobertura que tuvieron, lograron ejercer más presión sobre el gobierno para que de esa manera pudiera dar más explicaciones. Como consecuencia, renunció el entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Se iniciaron investigaciones y el gobierno de Alan García sufrió un fuerte desgaste en su imagen. En este caso, demuestra cómo los medios de comunicación pueden destapar casos de corrupción y exigir que las autoridades rindan cuentas. Noviembre del 2020. Tras la vacancia de Martín Vizcarra, Manuel Merino asume la presidencia del Perú. Este gobierno tan solo duraría 5 días. Aunque el Congreso respaldaba la legitimidad de la sucesión, las calles lo rechazaron de inmediato. En este periodo, los medios de comunicación no fueron simplemente observadores, sino que también se convirtieron en un detonante que aceleró la caída del régimen. El cerco digital y la presión desde abajo. La presión mediática comenzó desde abajo. Durante los primeros días, mientras las grandes cadenas de televisión abierta mostraban cautela, el periodismo digital e independiente y las redes sociales rompieron con este cerco informativo. Miles de ciudadanos transmitieron en vivo o en tiempo real las protestas y también la represión por parte de la Policía Nacional del Perú. Este flujo masivo de ciudadanos dando información en tiempo real de las protestas, pues acorraló a los medios tradicionales, obligándolos a volcar toda su cobertura hacia las calles bajo presión de su propia audiencia. La televisión como fiscalizadora y el quiebre. Para el 13 de noviembre, la televisión abierta cambió su postura. Las entrevistas en vivo a los voceros del gobierno se transformaron en salas de confrontación directa, cuestionando con dureza la legitimidad de estas, documentando en vivo el uso desmedido o desmesurado de la fuerza policial y desmantelando la narrativa oficial del Ejecutivo que intentaba minimizar la crisis. El punto de quiebre definitivo ocurrió el 14 de noviembre con la trágica noticia sobre el fallecimiento de 2 jóvenes universitarios, Inti Sotelo y Brian Pintado. Esta noticia la transmitieron en tiempo real en televisión abierta. Los medios masivos asfixiaron políticamente al régimen transmitiendo minuto a minuto y en pantalla dividida la renuncia en cadena de 13 de 18 de los ministros. El gobierno para esto se habría quedado completamente solo. Al mediodía, el 15 de noviembre, un día después del fallecimiento trágico de estas 2 personas, Merino anuncia su renuncia por televisión nacional. El caso de este gobierno interino demuestra cómo la sinergia entre el periodismo digital y los medios masivos puede actuar como un catalizador demoledor capaz en restarle sostenibilidad política a un régimen en cuestión de horas. Bueno, ahora hablaré sobre Pedro Castillo y su crisis política. Él fue presidente del Perú entre el 2021 y el 2022, pero el 7 de diciembre fue el día que fue más marcado, porque anunció por televisión la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción. Esta decisión fue considerada inconstitucional por diversas entidades del Estado. Horas después, el Congreso aprobó su vacancia y fue detenido
mientras se dirigía a la Embajada de México. Los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante. Desde el mensaje presidencial, diversos canales, diarios, radios, programas de web, transmitieron todo el día una cobertura completa, brindándonos lo que el Congreso decidía en vivo. Realizaron entrevistas a especialistas, difundieron comunicados oficiales y analizaban posibles consecuencias políticas. Gracias a esta cobertura, la población pudo seguir minuto a minuto el desarrollo de los hechos. En conclusión, el caso de Pedro Castillo no solo representó una de las mayores crisis en el país recientes, sino que también evidenció el enorme poder e impacto que tienen los medios de comunicación para poder informar, influir en la opinión del público y estar al tanto de todo esto.